Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estas palabras resuenan muy fuerte cuando nos enfrentamos ante quienes quieren quitarnos nuestra dignidad, nuestra libertad o quieren imponerse sobre nosotros de maneras violentas. El mundo del que habla la carta es todo aquello que se opone a la vida, al amor y en definitiva a Dios. Con nuestra fe en Jesús, arraigadas en el testimonio de la verdad y el amor que brota de Dios, podemos vencer las mentiras y todo el mal que quiera apoderarse de nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vayamos cristianos, llenos de alegría, vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, Que nuestra fe te adore, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que ha venido en medio de nuestro pueblo con su nacimiento en Belén y su manifestación a todas las naciones, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este viernes 9 de enero, al iniciar nuestra Eucaristía, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón de todas nuestras faltas. Ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara, Ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara, Ore, Oriahu, Vereko, Jesucristo. Oriahu, Vereko, Jesucristo. Ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara, Ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado a los magos por medio de una estrella, sea comprendido por nosotros cada vez con mayor profundidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, y el que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Roero paga, roero queda, Reñero ñamindo, Toma gemina, o pereceba, toma que ora putu, Toma gemina, o pereceba, toma que ora putu. Aleluya, Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura es magnífica, ¿verdad?
tiene tantos elementos, Nicatumoaya lleva la yeque en todos los detalles, pero algunos vamos a mirar un poco. Al instante dice que esa lepra desapareció. La lepra, queridos amigos, siempre en la Biblia significa el pecado, porque la lepra desfigura. O carueñandero ore, te desfigura tu rostro, te desfigura como persona, te desfigura como nación, te desfigura como cristiano, ¿entiendes? O sea, dayayapuina, peñandeyayapuana. No somos comprometidos con esa palabra del Señor, entonces no nos podemos llamar cristianos, estamos desfigurados, no tenemos el rostro del cristiano, el rostro de Jesús. Bueno, Jesús, que estaba en una ciudad, aquí viene este hombre cubierto de lepra. Se postró ante él. Primera actitud, queridos amigos. La ñandenda yayeya cuainupea lleva que nosotros somos leprosos. Entonces, no, nos vamos luego a postrar ante el Señor. Postrarse ante el Señor quiere decir reconocerse leproso, reconocerse pecador. Y entonces decir, Señor, diga tu moaya, amo, vea, lleva. O pea con la coña en boya, lleva, se postra y le ruega, le pide. Primer elemento, queridos amigos, si no, ya diga tú y la ñane monguera. Dios no hace magia a alguien que está ahí simplemente, ¿verdad? Por ser leproso. Aquí hay un darse cuenta y pedir, insistir, buscar. Señor, si quieres, puedes purificarme. Ojalá que esta sea nuestra oración de este día, queridos amigos. Señor, si quieres, puedes purificarme. Señor, si quieres, puedes purificarme. Ya repetí 1000 veces. Señor, si quieres, puedes purificarnos. Pero ya tengo que poner la respuesta del Señor. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Queridos amigos, después de esta actitud nuestra de pedir al Señor que nos purifique, que nos cambie, que nos limpie, que nos quite del pecado, nosotros sabemos cuál es la reacción de Dios, porque Dios lee nuestro corazón, nuestra conciencia, que hay buena intención, queremos ser purificados. Y por eso el Señor extiende la mano y nos toca. El tocar, queridos amigos, en la Biblia siempre significa humanidad, significa presencia cercana, cercanía. Peñan de yara oye poria juere coñan dereje lleva, aupeare con la opocoñan dereje. Y bueno, nosotros también la misma actitudes, queridos hermanos, cuando vemos algún compañero, algunas personas en la familia que nos piden y que nos dicen, papá, tú me puedes ayudar a purificarme, querido esposo, querida esposa, etc. Ya no puede mina entonces, ya mina lleva, upechamanteco y captuta lleva la yaguatoña un día y dejarnos ayudar para poder purificarnos, es decir, lavarnos. El lavacro es tan importante. Y ahí viene lleva. El tocar significa nuestra propia humanidad, quiere decir nuestro propio compromiso de caminar con esa persona. Y lo más lindo dice, al instante la lepra desapareció. Pidamos esta gracia, queridos amigos, seamos humanos, seamos cercanos, busquemos y ayudemos a ese hermano que necesita ser purificado de su lepra. Y por eso, queridos amigos, todos como comunidad tenemos que esforzarnos, pero sin olvidarnos lo esencial y lo fundamental, porque lo que dio el puntapié inicial fue el reconocer que necesitaba ser purificado, ser lavado de su lepra. Señor, si quieres, puedes purificarme. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que reciban la bendición del Salvador que viene al encuentro de todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y descubran el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor.
Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los hombres el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está Llenos el está cielo y la el cielo y la tierra
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang neyara obeshara.
parapui, ore por Yahu Bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Aba, angai parapui, ore por Yahu Bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara. Neipe aba, angai parapui, ore popu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Niño Dios. Oración final. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia, para que así la recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Ah